Bueno, y regresamos. Yo creo que después de una pausa que era necesaria, que era importante, regresamos de nuevo aquí al espacio de Tus Derechos al Día. Las compañeras de Ayuda Legal Puerto Rico, que con tanto cariño empezamos a cultivar este espacio ya hace casi 2 años, con la idea de que una organización como nosotras, que hace trabajo legal, que hace trabajo de abogacía, de educación, tuviera otro espacio diferente, uno donde pudiéramos hablar de las cosas legales que están pasando en el país, problematizarlas, pero también hablar de cambiar el derecho. Así que estoy bien agradecida de estar aquí. Estamos alrededor de esta mesa, nos vamos a presentar por primera vez en esta nueva etapa de Tus Derechos al Día. Y pues vamos a empezar por ustedes y después me presento yo. ¿Quién quiere? Bueno, pues yo entonces, nos estamos peleando por quién va primero. Mi nombre es Verónica González, yo soy abogada comunitaria en el programa de Recuperación Justa. Saludos a todos y a todas, yo soy Gloria Meléndez Mulero, abogada comunitaria en el programa de apoderamiento legal. Y yo soy Ariadna Godró, directora y fundadora de Ayuda Legal, y estoy aquí con Elian, que ya no solamente nació en Tus Derechos al Día, sino que ya tiene 1 año y 1 mes y está ávido por seguir participando de los espacios de medios en Puerto Rico. Y para la gente que esta es la primera vez que nos van a escuchar y que se van a enfrentar a varias cosas, por ejemplo, tener un niño en vivo en cabina, que sepan que eso es parte de las cosas que son posibles en una organización como Ayuda Legal Puerto Rico, pero además hablar un poco de la importancia de retomar un espacio como este a una organización que hace trabajo legal comunitario. Particularmente, ¿verdad? Porque nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico este año vamos a estar cumpliendo nuestro año número 10 como proyecto. Nos preparamos para en el 2025 celebrar ese aniversario gigante. Y mientras tanto seguir pensando en la necesidad que había desde cuando empezamos en cambiar la manera en que las abogadas y los abogados nos acercamos al país, a las comunidades, a los grupos, al trabajo que hacemos y en las razones para que una organización como Ayuda Legal Puerto Rico pues exista, ¿no? Así que estamos aquí, ¿verdad? Abriendo este espacio de Tus Derechos al Día, de nuevo, ¿verdad? Honrando la importancia de que sigamos haciendo el trabajo que nos comprometimos a hacer hace varios años atrás, casi 1 década atrás. Gloria. Sí, este espacio es un espacio bien bonito porque nos permite conversar y nos le permite, ¿verdad?, compartir un poco con todas las personas a quienes ayudamos y a quienes les ofrecemos nuestros servicios y que nos conozcan un poquito más y que nos vean en nuestro entorno natural, ¿verdad?, de cómo nosotras hablamos y cómo nosotras pensamos, y cómo nosotras discutimos y además que puedan interactuar con nosotras a través de las redes sociales. Además que es un espacio también para anunciar nuestros proyectos, así que estoy sumamente agradecida de esta nueva etapa, de este espacio con luz, para poderlo compartir con todos y todas. Es un espacio interesante. Yo creo que los últimos 2 años tener que ocupar un espacio, digamos, más allá de la educación legal, que es lo que nosotros hemos hecho por tanto tiempo, tener un espacio como que de discusión y de problematizar y a veces tal vez discutir cosas porque son importantes que las discutamos, pero que no son necesariamente las cosas que vemos el día a día. Como dedicamos 2 episodios a hablar de Palestina, por ejemplo, ¿no? Que no es algo que derecho internacional que veamos con frecuencia. Así que poder tener un espacio para discutir nuevos temas que esperamos, ¿verdad? Que la gente que nos escucha piense que le pueda ser útil, que le pueda ser interesante. Es siempre bienvenido. Reconociendo aquí, ¿verdad? Que ahora las cosas van a ser un poquito distintas. Este espacio va a cambiar un poco el formato, empezando con que va a ser un poco más corto, lo que tal vez lo haga un poquito más rápido, un poquito más movido, pero no invento para seguir. Y quizás hablar desde ahí, ¿no? Y bien a calzón quitado, dicen por ahí, pero eso suena bien macharrán. Así que yo no sé cómo, de manera más explayada, que también lo puede ser. Pero queremos hablar de temas legales sin estar enfocada siempre, ¿verdad?, en la cuestión del servicio. Claro que desde la organización damos servicios a quien necesita ayuda con temas de desahucio. Claro que gratuitamente acompañamos a personas que sobreviven desastres y no logran acceso a asistencia o quienes están sufriendo una ejecución de hipoteca, pero sobre todo este año, que es año de elecciones, que es un año donde se nos va a ir la vida discutiendo, olvídate de personas, hablando de principios, de los temas de política pública que nos interesa, era importante crear un espacio donde pudiéramos hablar con el conocimiento legal que tenemos y decir, mira, por aquí vamos, por aquí no vamos, esto debe ser, esto no debe ser, y que lo pudiéramos hacer en un ambiente un poquito más relajado, ¿no? Por eso
eso, este espacio va a ser un espacio donde queremos analizar cosas que nos preocupan, pero también temas que nos ocupan como organización. Y mantener el foco siempre en nuestro norte, ¿verdad? Hablar del derecho a permanecer, hablar de temas de justicia social, y enrollarnos las mangas también y meterle a temas que a veces son temas incómodos, o que asumimos que la gente los entiende, o que asumimos que ya se discutieron a la saciedad en las redes sociales y en los programas de comentarios, pero que necesitan un ojo diferente, un ojo de abogadas y abogados que durante los últimos años no nos hemos dedicado a otra cosa que no sea acompañar, reconociendo que hay unas cosas en el sistema que están bien rotas. Tantas veces que lo que hemos hecho es contrario, porque la gente las está discutiendo y probablemente desde puntos de vista que nos parecen limitados o incluso... O escandaloso, Verónica. Algunos sí, que y a eso es precisamente lo que estamos reaccionando, ni siquiera es la noticia, no es a la situación, sino a cómo se está manejando en la conversación pública. Sí, y quizás entonces empezar pues por el principio, con una de las primeras cosas que queríamos hablar, enero del 2024, yo estoy en negación con el 2024, pero estamos aceptándolo, renovando nuestro compromiso en este día, inicio de febrero, que estamos dándole la bienvenida de nuevo al 2024, pero enero duró 8,000 años, y yo creo que siempre hay esa sensación, ¿no?, de lo largo que es reempezar el año, que literalmente es la ficción de que nos fuimos de Navidad y retomar es tan difícil, pero sobre todo cuando este año comienza con un hecho terrible que nos hace pensar que nada está funcionando, que todo está roto, y que no hay nadie que pueda asumir responsabilidad, o que no hay la valentía para señalar una responsabilidad firme, como es el caso, ¿verdad?, del asesinato de esta mujer, de Lynette, en Yauco, y de su familia, ¿no?, de su mamá y de su hermano, a manos de un agresor, a manos de su expareja, en un incidente terrible de violencia de género donde todos los indicadores fallaron. Ya mucho se ha hablado de este caso. Hemos tenido fiscales contra abogados, tribunal contra policía desde la tercera cuerda contra la oficina del programa de servicios con antelación al juicio, y parece literalmente no un espacio de discusión propiamente, sino como un ring de lucha libre, donde la responsabilidad y la culpa literalmente se está sorteando. Nos estamos literalmente midiendo cuerpo a cuerpo por una culpa que cobró vidas, que cobró la vida de otra mujer, y que el miedo es a que la sensación sea tan y tan grande que el tema se desinfle, la gente se canse del tema y se nos olvide la parte de rendición de cuentas. Y nosotras desde Ayuda Legal Puerto Rico tenemos mucho que decir sobre eso. Glory, tú llevas muchos años trabajando con sobrevivientes de violencia de género, y tú estás viendo esto y ya sabes hace rato que esto no se trata de la víctima hace un montón de tiempo. Esto se trata literalmente de personalidades. En un momento, ¿verdad? Y lo traigo porque pues me unen vínculos de cariño a ambos. Esto se convirtió en en un debate entre Rosa Seguí, las expresiones que se alega había hecho desde el Movimiento Victoria Ciudadana, y Jay Fonseca y las expresiones que hizo desde los datos son los datos, y se convirtió de momento en medir a Jay Fonseca con Rosa Seguí, o de medir lo que había dicho a una ex fiscal, o de medir lo que se había dicho en X o Y programa. Pero nadie está hablando de la víctima hace rato en el proceso. De las víctimas, no solamente en este caso, porque se trató, ¿verdad?, solamente de la persona, de la expareja de esta persona agresora, sino también de su familia. Y también de las otras múltiples víctimas que están en su casa, viendo cómo está todo esto pasando, que tienen en su casa, que están pasando por una situación de violencia doméstica, que están con miedo y que de momento se sienten que el sistema no les responde. Y no solamente estamos hablando de este último caso, sino que vemos que hay unos casos bien recientes donde eso estaba ocurriendo también, donde estas víctimas estas sobrevivientes se acercan al sistema de justicia, tratan de pedir ayuda y el sistema no les responde. Y yo creo que también hay una falta, ¿verdad?, de todas estas conversaciones y todas estas peleas, pugnas, estas tiraderas de culpa en lugar de asumir responsabilidad, lo que hacen es aumentar el enfoque también en la cantidad de personas que no reciben asistencia o que el sistema les falla vis a vis las personas que sí buscan ayuda y el sistema sí les responde. Entonces hay que también hacer una apuesta
en enfoque, ¿verdad? De que, pues sí, hay momentos en que la justicia no ha respondido, pero también hay tantos otros momentos en que sí, ¿verdad? Hay mucha gente que sí recibe ayuda, que sí es protegida, muchas miles de órdenes de protección que se otorgan y se respetan y que salvan vidas. Así que yo creo que es un asunto, ¿verdad? De dos cosas. Número uno, de reforzar a las personas sobrevivientes de cuáles son las alternativas, de que estas alternativas sí pueden funcionar, y también de apoderarlas, de que ellas sepan cuáles son sus derechos, de que ellas sepan qué es lo que se puede hacer, cuáles son sus ¿Y derechos a dónde como pueden víctimas. ir, Gloria? ¿A ¿A dónde qué pueden albergues se ir? pueden ir? Pensando en temas que En tocamos no el año estar pasado, solas, como el recorte exactamente. de fondos de los albergues, que también es un problema sistémico. Claro. Y una de las cosas que se señala, ¿verdad? Y se ha hablado mucho ya sobre si había discreción o no había discreción para poner el grillete. Salió finalmente el informe del programa de la Oficina de Servicios de Antelación al Juicio, que cuando usted va a regla 6, a usted lo meten antes en un cuartito y le hacen una entrevista y ahí se hace un informe que es donde se recomienda, ¿verdad? Lo pertinente a la fianza, lo pertinente al grillete. Salió finalmente el informe, se reveló, y el informe pues sí hablaba de la peligrosidad, recomendaba la supervisión electrónica o el grillete. La jueza no asume la batuta en ponerle ese grillete. Es cierto que hubo un silencio grande en esa sala, tú escuchabas un silencio atroz de parte de la sobreviviente, el rol de la defensa, lo violenta que fue esa defensa, ¿verdad? Y uno siempre dice, la defensa hace su trabajo, pero coño, Oye, tú sabes, pero ya no oye. estamos en radio, así que se me va a escapar de vez en cuando, pero una cosa es que la defensa asuma su rol de defender al agresor. Otra cosa muy diferente es ese rol violento, vicioso de una Vicioso. defensa, preguntando que por qué sonreían las fotos con él. Y lo vemos o sea, en casos, horrible, ¿no? en casos tras casos, y nadie le pone el punto final a ese abogado de defensa de, oiga, hay que tratar a la víctima con respeto, ¿verdad? Ese balance de el rol que hace la defensa versus el rol que tiene, ¿verdad? Y la responsabilidad que tiene de tratar con respeto a la víctima. Ese balance lo vemos muy pocas veces en los tribunales. Y vemos que se le da rienda suelta a los abogados de defensa y verdaderamente es un ataque nuevo por encima del que ya tenía. Bueno, hay que reconocer también que los abogados de defensa están en una posición bien difícil, ¿no? También porque tienen una obligación de defender de manera vigorosa a sus representados, ¿no? Ese es su trabajo, ese es su rol en el sistema. Es la otra parte que le corresponde hablar más fuerte y exigir mayores protecciones. Pero creo que, y esto es algo que se ha discutido, que se está discutiendo mucho, ¿no? Este espacio de los tribunales y de cómo se manejó el caso. Sin embargo, y volviendo un poco a lo que tú decías de esa discusión ¿verdad? Que causó controversia entre los comentarios que hacía la compañera Rosa Seguí y los comentarios que hacía Jay Fonseca, y creo que ahí también van dirigidos a un poco a cómo atendemos el asunto, porque podemos hablar del proceso judicial, que es una protección importante, como tú decías, Gloria, muchas veces, ¿verdad? El remedio que la gente necesita, no para todo el mundo lo ha sido, pero sabemos que muchas mujeres han encontrado remedios a través de los procesos judiciales, los procesos penales, que no necesariamente, ¿verdad? Siempre están involucrados en asuntos de violencia doméstica, violencia de género, pero que puede haber un componente penal, y lo que ocurre antes, ¿no? ¿Cómo evitamos que la situación de violencia llegue? Que creo que esa era un poquito una parte del debate que se nos escapaba. Un lado diciendo, bueno, pero tú estás hablando de la perspectiva de género como un remedio a este problema, o una bala de plata para este problema, sin realmente saber si eso es lo que va a ocurrir. Que hay que, pues realmente no lo sabemos porque no ha sido implantada. Y por otro lado, medidas... Claro, pero sabemos que lo que hemos implantado no funciona. Y además y yo, ¿verdad? Sigo teniendo una gran diferencia cuando él dice que no hubiese salvado esta vida. Pues claro que no hubiese salvado esta vida, pero ¿cuánto más tiempo, Verónica, vamos a estar discutiendo si va o no va la perspectiva de género? Sí, exacto. Y la respuesta entonces por el otro lado, que era lo que iba, entonces vamos, ¿cómo lo penalizamos? Y también sabemos que eso sí ya sabemos que no funciona. Claro. El grillete, ni la posibilidad de tener un grillete salvó la vida de esta persona tampoco. Saber que la posibilidad de pasar una pena en prisión, incluso una pena relativamente alta, por este tipo de delito tampoco ha sido un disuasivo, tampoco ha salvado vidas. Entonces, esa parte de la discusión como que se queda de lado, ¿no? Y seguimos apostando a medidas que son punitivas, sabiendo que no van a funcionar. ¿Y cómo llegamos entonces a un espacio que podamos proteger a las personas que necesitan protección, que haya un proceso de rendimiento de cuentas a las personas que están, ¿verdad? Vulnerando a otras personas en relaciones afectivas, y de la misma y al mismo tiempo poder
tratar de realmente ser protectoras y evitar que estas situaciones ocurran. Que realmente la situación o la conversación importante no es quién dijo qué o por qué lo dijo, ¿no? Claro. Yo sí, ¿verdad? Entiendo que, como decíamos, hay un elemento de qué hacer con esta víctima, que tenemos que empoderar a las mujeres, porque mucha gente se siente que está sola, y dentro de esa circunstancia, cuando uno está pasando por una situación de violencia doméstica, que tú sientes que todo está cerrado, que no hay posibilidades, que estás atrapada, que no encuentras por dónde salir. Tú, junto con tus hijos, cómo vas a salvarte tú, cómo vas a salvar tus hijos, cómo vas a salir de la situación, más véngase, ¿verdad? Todo el componente religioso, emocional que tenemos, ¿verdad? De la expectativa de una relación duradera, etcétera, etcétera. Entonces, esa sensación de soledad tenemos que combatirla y tenemos que hacer que las mujeres sepan cómo llegar. Cómo llegar y con la mano de quién pueden buscar. Sí, y eso que tú dices, o sea, pienso, estamos en febrero, el mes de los enamorados. Claro. Vamos a ver tantos y tantos mensajes que son tan peligrosos. ¿Cómo le presentamos lo que es una relación saludable a la gente? ¿Cuál es la expectativa? Y esta bendita idea de que si tú no tienes a alguien compartiendo tu vida de alguna forma le falta algo, ¿no? No estamos completas hasta que encontramos a alguien más. Claro. También en febrero es mes del Super Bowl, que es uno de los días de mayor incidencia de Oh, violencia sí, doméstica. en Estados Unidos. No sabía que iba a ir por ahí, perdón. Pero uno de los días de mayor incidencia y es importante, ¿verdad? Porque se glorifica así el amor romántico, se glorifica esta idea después de los regalos del amor, todos esos mensajes de tú eres mía, todas esas cosas. Que pueden ser una chulería, ¿verdad? Unos espacios particulares, pero que en un país asediado por violencia hay que mirarlo y darle la segunda mirada y la tercera mirada si hace falta. Y pensar, ¿verdad? En cómo vienen días que de momento son de gran celebración, que son días donde vamos a estar pensando en Taylor Swift, quienes no sabemos nada de fútbol americano y quienes saben de fútbol americano pues estarán pensando lo que sea que piensa la gente que le gusta el fútbol americano. Pero mientras tanto, las estadísticas de violencia doméstica van a subir porque históricamente suben. ¿Por qué? Porque hay una venta de alcohol, está la gente en la casa, es un ambiente bien masculino, bien patriarcal, y eso es datos, ¿verdad? Los datos son los datos. Además, hay una expectativa de cómo se va entonces de cómo debe ser ese día. Hay una expectativa que a veces se rompe, que a veces no. A veces lo que hace es que el ciclo con las pedidas de perdón y ¿verdad? Mala mía y no fui yo y fue sin querer y es que tú me pones así me sacas el monstruo y por eso es que yo. Entonces eso lo que hace a veces es reforzar el ciclo de la violencia doméstica y que sea más difícil reconocer los problemas. Y ahí quiero entrar a algo. En los análisis que hemos escuchado, y hemos escuchado montones sobre este caso y todos los demás antes, de momento empezamos como a hacer que este ser humano que mató a esta familia, que mató a esta mujer, es un ser extraordinario. Se usa y cuando digo extraordinario, me refiero a no que es que dice que es bueno, es que ese extraordinario es que está fuera de la norma, que esto no es normal, esto es un error en el sistema, y vamos a tratarlo como un error. Cuando se nos olvida que esta es la norma, y palabras como decir, el tipo se volvió loco, cuando decimos un psicópata, perdemos de perspectiva que esto es una persona agresora, Claro. que agrede porque el machismo le dijo que ella le pertenece, que te puedes montar en el techo de la casa, que le puedes dañar el tanque del carro con agua y después sacar a alguien que vino a tratar de ayudarla y arreglarla porque te pertenece, porque es tuya. Eso no es una enfermedad mental. No, eso no. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de no demonizar, de no criminalizar, también es bien importante no hacer ese proceso de ese lavado, ¿no? De bendito, tú Sí, sabes, porque es una termina excusa, siendo es una una excusa. excusa. Lo justifica, claro. Y justifica no porque es que él está enfermo, no porque es que él tuvo tantos problemas, no porque él, y realmente Claro. es una expresión patriarcal, esa acción. Definitivamente, Glory. Y yo creo que a diferencia del caso de Verdejo y Keishla, donde el asesinato de Keishla conmocionó a la gente y era claro quién era el malo, ¿verdad? Esa idea del malo, que podemos problematizarla, porque, ¿verdad? No creemos tampoco en el castigo, la cárcel como el único método, no puede serlo, no funciona. Pero cuando la gente decía, ¿quién mató a Keishla? Me acuerdo en esa búsqueda de Verdejo, la rabia, todo el mundo, el país estaba buscando a Verdejo, pendiente a las cámaras, a ver dónde aparecía. Cuando apareció ese coraje, porque era él, fue él. Pero en este caso, yo creo que si algo ha sido, y voy a decir, no es beneficioso, porque no hay manera de encontrar algo beneficioso en este proceso, porque siempre se va a perder. Pero si algo se ha podido salvar, es que aquí queda claro para todo el mundo
que ese malo es el Estado, es el gobierno. Lo manejó mal. La policía lo manejó mal. Y el que no te va a decir que el tribunal lo manejó mal. O lo que sea que hace la gente que se supone que hubiese hecho algo, lo manejó mal. Y es una oportunidad única para enfrentar el tema de violencia doméstica con un problema sistémico. A mí me parece que la lavada de manos de Pierluisi. Y esta mañana escuchaba una compañera que decía algo muy real. Al gobernador no está para que tú le preguntes cómo se siente con el asesinato de una mujer. ¿Qué vas a hacer? Pues claro, la pregunta debe ser, ¿qué tú vas a hacer? Pues claro, porque tú lo tienes ahí porque él es ejecutivo, es para ejecutar, no es para sentir. Él está ahí para ejecutar. Y a mí me parece que estamos en un momento donde le podemos preguntar al gobernador cuáles van a ser los planes y que él diga, hay que hablar con la secretaria de Educación a ver qué dice, o familia a ver qué dice. Es un echarse para atrás y no tener postura y no podíamos esperar otra cosa, pero hay una situación donde pues mira, este es el momento de hablar de currícula de perspectiva de género de nuevo, pero no poner todas las canastas allí. Todos los huevos en esa canasta, hay que hacer otras cosas, pero hay que hacer. Estamos en tiempos de hacer, yo creo que ya no estamos en tiempo ni de reflexionar, ni del comité, ni a ver, vamos a hacer este análisis, ni vamos a ver los datos. No. Están matando a las mujeres ahora. ¿Y qué vamos a hacer? Yo creo que el gobierno, la gente está donde estábamos el día que se tomó el puente en el caso de Keishla. Aquel puente Teodoro Moscoso, pidiendo que se hiciera algo. Y creo que por ahí vamos. Pero, ¿cómo tú lo ves? Como yo lo veo, creo coincido que faltan acciones, hace falta, hay que ser decisivos en este proceso y poder hablar de esta situación realmente de manera sosegada, porque hablamos de politiquería y entonces hemos politizado un asunto que no tiene una palabra, porque ni siquiera es el tema es claramente político. Pero hemos politizado una palabra y ya no podemos tener esa discusión y hablar, claro. Por lo menos no podemos tener una discusión racional sobre perspectiva de género porque alguien va a decir que están tratando de dañar la sociedad con eso. Claro. Y creo, y eso ciertamente, uno es preocupante, dos nos impide progresar. Pues entonces seguimos apostando a lo mismo. ¿Cuál va a ser? Ahora mismo, si no cambia la situación que yo preveo que va a ocurrir, vamos a tener mayores penas, sistemas mayormente castigos, más difícil para la persona que está acusada de ser un delito, ¿verdad? De poder demostrar su inocencia si lo es, o de pasar por un proceso realmente de rehabilitación, porque las prisiones tampoco son un sitio de rehabilitarse. Claro. Y es que, ¿verdad? Con una conversación separada y distinta. Que vamos a tener y que hay que tener, es importante porque aquí, rápido, pena de muerte. Sí, y eso es un problema para, para todo el mundo y no vamos a necesariamente sentirnos las mujeres, bueno, ni sentirnos ni vamos a estar más seguras por eso. Exacto. No, definitivamente, yo estoy de acuerdo, y vimos que la reacción inmediata, ¿verdad? Fue decir, pues entonces que le pongan grillete a todo el mundo y tan pronto sea un caso rápido, que sea obligatorio, no haya discreción de poner un grillete, y eso es una cosa que, ¿verdad? Que es una decisión que no se puede tomar a la ligera, porque tenemos que pensarlo como país, porque no se trata solamente, ¿verdad? De sencillamente seguir penalizando. Hay que ver otras cosas, hay que mirar otras cosas, y si esa es una de las alternativas, pero tenemos que pensarlo, no puede ser una cosa reaccionaria de la baqueta de decir, pues vamos por aquí, porque estamos rindiendo derechos, porque estamos reaccionando, y de eso no se trata de cuando nos sentimos atacados, entonces regalar los derechos que tanto trabajo nos han costado poder conseguir, ¿verdad? Exacto, contrario, necesitamos más derechos, no, nunca menos. Y una cosa, ¿verdad? Y sí decir que parte de los procesos y de ver cuáles van a ser estos remedios que se asuman en lo inmediato, tienen que ver con perspectiva de género. Yo creo que también, por otro lado, atender, y que ayer salió una nota de que la policía de Puerto Rico adoptó o se le está pidiendo que adopte un nuevo protocolo para manejar la violencia doméstica. Y yo pienso que el trabajo maravilloso que hacen oficiales de la unidad de violencia doméstica, y que entonces hasta me parece una falta de respeto que la sugerencia sea, insístele a las sobrevivientes que pidan una orden de protección. Insiste a las sobrevivientes que esperen a la intercesora. Tiene que haber algo más. Tiene que haber una educación clave. Mire, yo estuve acompañando a una compañera a pedir una orden de protección hace literalmente semanas. Y recuerdo que cuando se logra pedir la orden de protección ex parte con la persona agresora arrestada en cuartel, el guardia dice, no se la puedo notificar porque yo no tengo printer.
Y eso es un problema que literalmente tiene que ver con la vida de las mujeres. Y claro que no importa que tengamos la gente más brillante en temas de género y de violencia doméstica, si tú no puedes instruir a alguien a tener un imprinter, una impresora, para que pueda imprimir la orden de protección que puede salvar la vida. Las órdenes de protección no salvan la vida de nadie, pero es un disuasivo. Y aquí voy con lo otro. La policía de Puerto Rico tiene una instrucción, es mandatorio en ley, no es discrecional, no es si yo creo, no es si ella lo buscó, ella lo otro, para hacer arrestos cuando hay una violación de orden de protección, cuando hay motivo fundado para pensar que se violó la orden de protección. Y quiero decir esto, ¿verdad? Porque una de las discusiones que se da es quién mide cuando hay una orden de protección, se viola o no. Las sobrevivientes nunca violan una orden de protección. Bien Si claro, yo tengo una orden de protección y yo decido tener contacto dentro del ciclo de violencia doméstica o decido tener contacto con esa pareja o expareja, eso no viola la orden de protección. La orden de protección opera contra quien se pide. Correcto. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque se crean de momento unas ideas. Miren, yo he tenido gente que en este proceso se me pega para hablar conmigo o te comenta porque uno es abogado y la gente igual te habla del ticket que le dieron ayer, que te habla del caso nuevo que hay. Porque la gente, ¿verdad? Uno es abogado, pues se supone que uno más o menos comente de casi todo lo que no sabe, sobre todo. Pero esta conversación, esta persona me decía, imagínate cómo nos tienen a las mujeres, porque en Puerto Rico el aborto es ilegal y ahora pasa esto. Oh, Y entonces wow. uno se da cuenta y dice, Dios mío, esto es lo que pasa con estas coberturas. Elian aprendió a poner música en mi celular. Ya tenemos cómo salir de la pobreza. Y de paso, gracias a la gente de Webnéticos que nos está adoptando ahora aquí. Y ya Elian está buscando empleo en Webnéticos, demostrando sus capacidades al año, a los 13 meses. Y puso Blues Clues, no sé qué Ok, pasó. ok. Pero- Aquí estás buscando que te Desde hagan el canal de un Ayuda Legal takedown Puerto Rico. Desde las redes de Ayuda Legal Puerto Rico. Desde las redes de Ayuda Legal Puerto Rico y abrió una noticia que se llama Paren como realeza en Corea del Sur. Ok. No sé qué está pasando en el país. Pero, ¿verdad? Ese es el desconocimiento que se informa, ¿verdad? Y pensar de momento como una nota como esta, como una cobertura como esta, tiene que ver con esa otra idea, esa otra equivocación de que en Puerto Rico el aborto es ilegal. Pues que claro, porque cada vez que matan a una mujer, es un excelente momento para que la gente de momento se cree este reguero en la cabeza, porque salen los expertos de todos los lugares. Nada, traigo todo esto, ¿verdad? Para además de enfatizar que el aborto en Puerto Rico es legal, traigo todo esto para mencionar que es importante mantener principios ante personalidades, como dicen en otros espacios, pero mantener los temas y los asuntos ante lo que va a ser el ruido, sobre todo el ruido que viene, no solamente con este caso nefasto, sino los ruidos que vienen con un año electoral. Y desde Ayuda Legal Puerto Rico, el compromiso de tus derechos al día, por lo menos este año, y verdad, perpetuidad, pero este año, es precisamente que trabajemos con cómo sacar todo lo que se ve, el frosting de la ley. Que es el frosting que hace que la ley no se entienda, que es el frosting que hace que la ley se utilice, ¿verdad? O no se desuse. Por ejemplo, hablar de lo que está pasando en términos de las campañas electorales y a quienes quieren sacar del ruedo, más allá de lo que se quiere entender, ¿verdad? Cuando de momento se tira un screenshot de un reglamento o de la ley. Y todo el mundo se tiene que callar porque tú no eres abogado. Esto es como un lenguaje sagrado. Pasaba lo mismo con promesa. Pasa lo mismo con los permisos ambientales. Y sacarle el frosting a la ley. Y hablar a calzón quitado, de manera explayada, o hablar como nosotras hablamos, como personas, de lo que el derecho es y lo que debería ser, por lo menos a nuestro entender, al entender de Ariadna, de Glory, de Vero, de Ginamari, de las compañeras que nos acompañarán aquí, para que el Puerto Rico sea un poco más justo, para que Puerto Rico sea un poco mejor, para que la gente esté en mejores condiciones para poder alcanzar poder. Y yo no sé cuánto tiempo llevamos ahora mismo, pero yo creo que esa es la dirección, Vero. Yo tampoco sé cuánto tiempo llevamos ahora mismo. Pero vamos por ahí. Hemos hablado un montón. Ciertamente coincido que un año electoral es particularmente peligroso para esos temas. La forma en que nos mandan, ¿verdad? Nos mandan a callar, literalmente, porque eso es lo que están diciendo, ¿verdad? Claro. Cuando yo soy el que sé. Y nos lo hacen también a nosotras abogadas, y abogadas en femenino muy Claro. intencionalmente, porque yo creo que nos ocurre más, pero a cierto, con los abogados de promesa.
esos hombres no eran expertos en ley De hecho, federal. yo no sé por qué tú estás hablando de un tema que no es familia, porque las abogadas, ese es el único tema que Mala pueden mía, hablar. lo siento. Se me olvidó que no podía, pero mencionarlo como un ejemplo, cierto que ciertamente es algo, que riesgo como que aumentado en periodos en que la gente está buscando llamar la atención, que tiene tal vez una agenda política, o simplemente que sabe que hay más gente prestando atención. Claro. Y lo hemos visto históricamente en espacios, en periodos electorales, cuando se da ese ataque, ¿verdad?, en búsqueda de votos de ciertos sectores, y se da un ataque a los derechos que con tanto esfuerzo hemos luchado, que hemos ganado y que seguimos teniendo que defender, y entonces nos vemos, ¿verdad?, en un año teniendo que pelear las mismas batallas, pero las seguiremos dando. Pero la seguimos dando, ¿no? Y decir, ¿verdad?, que este espacio que va a estar en nuestro canal de YouTube, en Ayuda Legal Puerto Rico, que lo vamos a compartir por redes sociales, a través de el canal de YouTube, que es así, Ayuda Legal Puerto Rico, nos pueden encontrar. También vamos a estar hablando, siempre mencionando algún servicio que estemos dando relacionado a este tema. Y en esta ocasión queremos compartir que nuestras líneas telefónicas de ayuda están abiertas para aquellos temas que tienen que ver con vivienda, pero en particular quiero hablar de estos temas que tienen que ver en el minuto que nos queda de violencia doméstica y desahucios. Si usted está experimentando una situación de violencia doméstica que la está provocando un desalojo, sea porque su agresor está usando el desalojo como una herramienta del ciclo de violencia, sea porque a usted el banco le está negando información del préstamo porque el préstamo está a nombre de los dos o a nombre del agresor y no le quiere decir, ¿verdad?, si la casa están ejecutándola, qué es lo que está pasando, sea porque el casero de momento piensa que no quiere una víctima de violencia doméstica ahí, o vivienda pública está violando sus derechos y la está sacando por usted ser sobreviviente de violencia doméstica, usted nos va a llamar. Nosotros ofrecemos asesoría legal gratis, somos una organización que da servicios legales gratis, no somos el gobierno, no cogemos un chavo del gobierno, ni local ni federal. Somos una organización independiente, ¿verdad?, que utiliza donativos individuales, donativos de entidades privadas para continuar haciendo nuestro trabajo. Así que usted nos llama al 787-957-3106, 787-957-3106 y con mucho gusto le damos la asesoría que usted necesita. Yo quiero agradecer este espacio para nosotras, Tus Derechos al Día, un espacio importante. Mis hijos Lucas, Elian, que este es Elian, siempre van a estar, igual que damos la bienvenida a otros niños, hemos tenido otros niños, ¿verdad? Y eso es parte también de las cosas bien naturales, de que nos vamos a peinar y quizás maquillar mejor cuando nos toque disfrazarnos para el tribunal. En otros días pues vendremos con un moño de lado, pero lo importante es que estemos siempre, sin importar cómo nos veamos o ese performance que a veces se nos exige también, poder hablar en los términos más sencillos de por qué el derecho a veces molesta, a muchas veces aplasta, pero también hay que transformarlo. Así que yo les voy a dar las gracias. Mi nombre es Ariadna, aquí está Gloria, Vero, para que nos sigan conociendo por ahí. Y agradecida siempre a la gente, agradecida a la gente de Webnéticos por recibirnos, a la gente de Aeronet que da el internet de este espacio también y nos hace posible que esto se dé. Y a Elian, que finalmente, ¿verdad?, reposó. Y eso es importante. Así que gracias, nos seguimos viendo.